Hola, mi nombre es Ángela María Bastías Cárdenas, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Estoy en el programa de agronomía. Para esta ocasión voy a explicar el componente práctico de manejo de integrado de enfermedades. Estamos en la fase número 3 y mi grupo es el número 19. Bueno, la actividad consiste en que cada estudiante deberá identificar claramente la zona de ubicación, altitud, temperatura, municipio, corregimiento, vereda, historia del cultivo en la zona, condiciones ambientales, edad de planta, variedad de cultivo. Bueno, para la realización de esta actividad he decidido realizar en mi localidad, que es el corregimiento de Santa Cecilia, que está ubicada en el municipio de San Lorenzo Nariño. Esta localidad se encuentra más o menos a 40 minutos de la cabecera municipal y a 4 horas del municipio de Pasto. Eh, bueno, esta localidad a principio se conocía como San José de los Llanos, no era Santa Cecilia, y era un caserío. Se cuenta que hace algunas décadas, em, un sacerdote que iba pasando por uno de los ríos de esta localidad miró a lo lejos que habían unas mujeres que estaban lavando sus ropas en las aguas de este río, y que mientras lavaban sus ropas estaban entonando unas canciones muy bonitas y tenían unas voces muy melodiosas, de las cuales este sacerdote quedó enamorado, quedó impactado, y por lo cual empezó como a hacer vueltas y logró que se le cambiara el nombre de esta localidad y ya no se llamara San José de los Llanos, sino Santa Cecilia. Bueno, también quiero resaltar que para realizar este componente práctico decidí trabajar con el cultivo del café, ya que este es el cultivo más representativo de esta comunidad. Eh, Aquí también se pueden encontrar muchos otros cultivos, como lo son el maíz, la papa, la granadilla, el lulo, el limón, pero decidí trabajar con el café porque es como el más conocido y el que tiene más trayectoria en esta localidad. Descripción geográfica del corregimiento de Santa Cecilia. Bueno, el corregimiento de Santa Cecilia se encuentra a una altitud de 2100 metros sobre nivel del mar. Tiene una temperatura que va de los 12 a los 16 grados centígrados. Su precipitación media anual es de 450 a 500 milímetros. La economía se basa generalmente en la agricultura y en la ganadería. Tiene una población más o menos de 900 habitantes aproximadamente. Las fuentes hídricas que irrigan esta localidad son muchísimas, pero las más conocidas son la Cuenca del Molino, eh, la Quebrada Chiquita y Monte Oscuro. Historia del cultivo del café en Santa Cecilia. Bueno, cuenta la historia que el café llegó a la localidad de Santa Cecilia en la década de los 30, más concretamente a la vereda San Isidro, en una finca conocida como Dalmacia, que en este tiempo era propiedad del señor Tomás Yeramas. Para sembrar el café, antes se traían plantas ya grandes que se sembraban en el lugar definitivo, y, y no se tenían en cuenta ni surcos ni distancias de siembra. La variedad en ese entonces era conocida como café común y era de porte alto. Para cosechar los frutos, las personas tenían que subirse a los árboles, ya que estos eran demasiado grandes, no se realizaban podas, entonces crecían mucho y, como dije, tenían que subirse a los árboles para poder cosechar sus frutos. Eh, en ese tiempo no se utilizaban los cocos, se utilizaban
canastos que en ese tiempo eran elaborados con carrizo. El café que en ese tiempo se cosechaba no se utilizaba para la comercialización, se utilizaba más que todo para el consumo. Se tostaba en ollas de barro, que en ese tiempo las personas las conocían como calyanas y se molían para luego pues, ser utilizadas como una bebida. El beneficio del café por esa época se hacía de forma cultural. Las primeras cosechas eran peladas en piedra. Ya después aparecen las despulpadoras que eran manejadas con manubrios y el secado se hacía totalmente al sol y los tendidos que se utilizaban eran a base de fique. Con el pasar del tiempo se trajeron más variedades como la variedad Caturra, el Borbón, la variedad Castillo, entre otras. Ya el café se empezó a cultivar de forma más tecnificada, utilizando semillas más resistentes a enfermedades como la roya, que es la más común en esta localidad. Ya aparece para los cultivos la, el establecimiento de surcos y las distancias de siembra. También se conoce que los cultivos se, se establecían más que todo en los lugares de el Guayacanal, eh, la Rastra y la Manga. Y había otro lugar que era conocido como el Yunga, que eran como donde más ¿qué? Se cosechaba el café. Bueno, y con el pasar de los años en la localidad de Santa Cecilia se mira ya más diversidad de cultivos, por lo que este lugar eh, ya se lo conoce como uno de los corregimientos del municipio de San Lorenzo que más café produce. Los caficultores ya después comienzan a organizarse en los comités cafeteros locales y municipales y también la Federación de Cafeteros, que es la entidad que asesora a los caficultores. También se nombran técnicos, que son los encargados de prestar asistencia técnica para el establecimiento y el manejo de los cultivos. Em, bueno, en la actualidad también se cuenta con técnicas más avanzadas para el establecimiento de los cultivos y para el beneficio. Para la recolección ya se utilizan los cocos de plástico. El despulpado se lo hace ya con máquinas grandes que son impulsadas con motores a base de gasolina. La mayoría de los caficultores ya transportan el café en carros hasta el lugar de comercialización y para el secado ya se tienen grandes patios de cemento y espacios estilo invernadero que se los conoce como camiones. Para la comercialización, la cooperativa de caficultores ha establecido muchos puntos de compra en esta misma localidad. El cultivo del café también se ha convertido en uno de los productos base de la economía de esta región y también ha servido para que muchas familias mejoren su nivel de vida. Bueno, para continuar, se puede decir que la edad de las plantas, bueno, para trabajar en este componente práctico, perdón, decidí trabajar en la finca familiar, en la finca de mi familia. Aquí la edad de las plantas es de 3 años y la variedad que tenemos hasta el momento solo trabajamos con la variedad Castillo. Las enfermedades más limitantes que ha habido en este cultivo ha sido la roya del café y el paloteo del cafeto. Bueno, en la roya del café, los síntomas que se pueden ver, este inicia como unas manchas amarillas en el en vez de la hoja que con el pasar del tiempo van creciendo eh, hasta que se forman grandes parches con unos polvos amarillos.
Y el paloteo del cafeto comienza con la debilidad del cafeto por pudrición. Se genera la pérdida de las hojas, secamiento y por último la muerte de las ramas. Esta inicia primero en la punta de la rama y es posible que pueda afectar a toda la rama en sí. Bueno, el manejo que se utiliza es el cultural, que es la poda y el deshierve con guadaña o con machete, y el químico en el que se utilizan fertilizantes a base de potasio o fósforo, o también es utilizando fertilizantes que, que sean recomendados por el técnico o por el ingeniero agrónomo. ¿Cuáles son los productos más utilizados para el control y en qué dosis y épocas de aplicación? Bueno, estuve haciendo con mi familia una investigación y me dijeron que por el momento no se realiza ningún tipo de control no se utiliza, mejor dicho, ningún producto para el control de estas enfermedades. Identificar cuál o cuáles son los manejos realizados en la zona para el control de enfermedades en el cultivo. Detallar el control seleccionado o especificar si no realiza ningún tipo de control. Bueno, como dije anteriormente, los tipos de control que se hacen son el cultural y el químico. Bueno, como ya lo nombré antes, lo vuelvo a repetir, el cultural se lo hace con podas y con deshierve, con guadaña, con machete o manualmente. Y el químico, pues la utilización de fertilizantes que son a base de potasio y de fósforo. Proponer actividades de manejo integrado de enfermedades en el cultivo relacionado que usted considere podrían ayudar a tener un mejor control y reducción de pérdidas en el cultivo. Bueno, para el manejo de integrado de enfermedades, pues yo considero que primero se debería hacer un buen manejo agronómico, una buena elección de variedad. También está el manejo de la sombra, el uso selectivo de pesticidas y hacer una buena nutrición en la planta. Hacer el buen manejo en la poda. Si se la hace, tratar de hacerla cada 5 años, ya que luego el café se vuelve vulnerable al arroyo. También para antes de hacer las podas, desinfectar muy bien las herramientas antes de utilizarlas, ya que estas pueden infectar o contaminar los cultivos y por esta razón pues obviamente se presentan las enfermedades. Tratar de en lo mínimo utilizar pesticidas, ya que estas, aparte de que contaminan el agua, también ayudan en la destrucción del ecosistema. Solo, pues, diría yo que tratar de utilizar los pesticidas lo menos posible y solo cuando sea necesario y que ya no exista ninguna otra alternativa, que ya no tengamos más, mm, lo vuelvo a repetir, más alternativa que utilizar estos controles. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos. Bye.